Capítulo 8. Audacia y timidez. La timidez es propia de los inteligentes. La timidez es una verdadera enfermedad, pues reduce a quien la padece a depender de los que muchas veces no valen la mitad que él. El apocamiento, la falta de ánimo para grandes y pequeñas empresas, una vacilación continua cada vez que se trata de hacer algo que admite dos soluciones y una verdadera monomanía de autocrítica, eso es la timidez, o lo que la produce. Sí, ese es el torcedor que impide que algunas personas dotadas de cualidades sólidas y brillantes ocupen el lugar que les corresponde y hagan cosas de provecho para sus semejantes. Ni siquiera las grandes personas pueden escapar a la timidez. En efecto, Napoleón Bonaparte era tímido delante de Josefina y de María Luisa. El gran Cicerón fue un día incapaz de pronunciar una de sus mejores piezas oratorias. El actor Louis Jouvet se ponía siempre nervioso antes de salir a escena. Y son legión las personas más humildes para quienes la timidez es la tara más embarazosa que pueda existir. La mayoría de las veces, estas personas se sienten aplastadas para siempre por su defecto, y sufren porque su timidez las paraliza, las detiene ante toda acción que hayan de realizar en público. Saben por experiencia que resultarán grotescas, torpes y vergonzosas, y que el realizar dicha acción redundará en desventaja suya, acrecentando todavía más su complejo de inferioridad. La timidez es mucho más común de lo que generalmente se cree, ya que reviste mil formas, adopta múltiples disfraces, se oculta de distintos modos, pues los que la sufren no quieren que los que no son tímidos conozcan su defecto. Y es, en definitiva, una verdadera calamidad social, puesto que resta fuerzas inmensas a la obra humana, suprime magníficas iniciativas y condena a una parte de los hombres más inteligentes y resistentes a estar bajo el dominio de un grupo de otros hombres que no tienen en favor suyo sino una desfachatez grande, un empaque de fingidos talentos y una osadía que les ayuda en la obra que su desfachatez ha iniciado. Casi todos los tímidos lo son porque conocen sus propios defectos, y esto les induce a no presentarse como redentores, como jefes, como modelos para los demás. Y lo son porque no conocen los defectos ajenos de igual modo que los propios. Lo son porque imaginan que los demás son tan avisados y clarividentes como ellos y conocen, por lo mismo, todas sus tareas. Esta manía de juzgar a los demás por lo que uno mismo siente y sabe es el gran mal de la humanidad y el que impide hacer mucho bien. Y también el que induce a perpetrar infinitas maldades. En efecto, y si el perverso supiera que el resto de las personas son mucho más buenas que él y que no le odian como él los odia, si pudiera convencerse de que cada 1000 personas apenas hay una que pueda parangonársele en maldad, es indudable que no cometería muchas de las atrocidades que le llevan al patíbulo o al presidio. Generalmente, Malo cree que el resto de la humanidad es tan perversa como él, y al tímido le parece que las otras personas son tan inteligentes, por lo menos, como él, y a causa de ello, no se atreve a salir de las filas y avanzar de un modo audaz, a distinguirse, cuando le sería tan fácil. Se ha dicho que la timidez es propia de los inteligentes, y la osadía, en la inmensa mayoría de los casos, es el distintivo de los ignorantes. Todos los psicólogos y antropólogos afirman con seguridad grande y unánime que las personas tímidas son inteligentísimas y que por lo mismo
La timidez suya descansa sobre un equívoco. Creer que los demás son inteligentes es un error que descubren algunas de ellas al terminar su existencia, cuando tal descubrimiento carece ya de todo valor. Entonces conocen que han vivido sugestionadas, que han malgastado en provecho ajeno fuerzas formidables que han ayudado a realizar obras nefastas. Por contrapartida, han dejado de acometer grandes y salvadoras empresas, empleando vidas capaces de hazañas casi divinas en malgastar el tiempo, en consumirse, en roerse su propia sustancia sin provecho para nadie. Cita: Los tímidos, dice Swingle, no lo serían si supieran que están dotados de un gran poder sugestivo latente. Proviene este de su inteligencia y de las demás dotes que poseen. Fin de la cita. Bastaría, pues, un leve esfuerzo para que desapareciera su timidez, el achaque que les deja en un estado de inferioridad manifiesta, y para que se convirtieran de esclavos en dueños, de vencidos en vencedores. Si quiere, puede dominar a los demás. La timidez es un rasgo del carácter, afirma Ginette Judet. Es, pues, imposible suprimirla por completo, puesto que está ligada de forma indisoluble a la parte biológicamente más profunda del sujeto que la padece. Solo es posible atenuarla, disminuyendo la gravedad de sus consecuencias. Todos hemos conocido los síntomas visibles de la timidez en un momento u otro de nuestra existencia. Lo que varía es la intensidad. Y si hemos combatido estas reacciones, no somos tímidos. Las personas tímidas se caracterizan por las sonrisas forzadas, sin alegría, y los gestos poco desenvueltos. Se diría que son gestos forzados, a medias, sin natural y completo desenvolvimiento. Tales gestos y sonrisas forzadas son, aunque el tímido no se dé cuenta de ello, una verdadera cortina tras la cual trata de ocultar su personalidad, que él siente como algo nulo o de escaso valor. Pero si el tímido actúa así, es porque es sentimental y afectivo y, por añadidura, se inclina hacia la inactividad y la indecisión. Los tímidos deben saber que el esfuerzo que exige su curación es fácil, que su enfermedad no es incurable, y que si los osados pueden más que ellos, es solamente porque no se toman la molestia de mirarles a la cara con fijeza para descubrir así sus defectos. Si lo hicieran, muchas personas que pasan por avisadas, astutas y fuertes quedarían reducidas a sus verdaderas proporciones y los tímidos ocuparían el lugar que aquellos les usurparon, sin méritos suficientes para hacerlo. Un autor italiano, hablando de esta posibilidad de vencer la timidez, dice, cita: El tímido es un dominador latente. El tímido, hasta el vulgo lo sabe, hace tímidos a los demás, lo cual equivale a decir que ejerce un raro y aparentemente inexplicable poder de sugestión. Su misma repugnancia a no dejarse conocer ejerce sobre la gente un influjo sugestivo. El mundo adivina que, en el tímido, se oculta una fuerza misteriosa que no acierta a explicarse, pero cuya influencia sufre, como si pensara que el tímido es más inteligente que él y tiene mayor derecho a prosperar. La timidez es una sugestividad que se ignora. Sepa el tímido que, si quiere, puede dominar a los demás. Venza la crisis inquietadora de la timidez
pensando que la naturaleza ha puesto en él la facultad analítica para hacerlo digno de un premio ejemplar, la conquista de los mismos hombres que durante tanto tiempo lo intimidaron. Entonces, bendecirá su timidez y comprenderá cuán útil fue para su carrera esa enfermedad de desarrollo intelectual que afina y perfecciona el cerebro humano, haciéndolo apto para recibir las grandes verdades que guían al mundo. Fin de la cita. Es necesario vencer la timidez. La voluntad puede influir para ello de un modo decisivo. Los ejercicios físicos, los viajes, el trato continuo con mucha gente desconocida dan, asimismo, buenos resultados. Aunque el mejor remedio, el empleado con eficacia por Alejandro Magno, que en su primera juventud era muy tímido, es el rodearse de personas que sepan ver en uno lo que uno se obstina en no suponer siquiera. Varios cortesanos y su propio maestro, Aristóteles, de continuo aseguraban a Alejandro Magno que poseía cualidades sobrehumanas, inteligencia poderosa y un talento que no conocía émulos. Como es sabido, Alejandro Magno sanó en breve tiempo de su timidez y conquistó el mundo. Sin embargo, justo es reconocer que no todos los tímidos tienen a su disposición maestros como Aristóteles ni cortesanos numerosos. Pero también es cierto que todos tienen un amigo que les anime, un criado que les adule, una madre, esposa o novia que les dé ánimo y les persuada a que se superen y se decidan a luchar en demanda del puesto a que su inteligencia les llama. Lo que los psicólogos llaman exceso de compensación es quizá el factor que produce más hombres ilustres que ningún otro. Por eso se ha dicho que para muchos hombres importantes es posible que su timidez haya sido también un elemento de superioridad y de su éxito. Theodore Roosevelt era tuerto, pero atacó su defecto con valentía. Practicó el tiro de pistola y fusil hasta convertirse en el mejor experto en caza mayor de la época. Winston Churchill tartamudeaba y vacilaba al hablar cuando era joven. Su implacable ataque a estos defectos de lenguaje acabaron por convertirle no solo en una persona normal, sino en el mejor orador contemporáneo. En otras palabras, con persistencia y coraje, puede usted emplear sus defectos como un trampolín hacia el éxito. Muchos lo han hecho. ¿Por qué no va usted a poder hacerlo? Después puede hacer la sustitución. Esto es lo que hizo, por ejemplo, el célebre Lord Byron. A causa de su cojera, no pudo sobresalir como corredor o escalador de montañas, pero sustituyó estas actividades por la natación, y fue la primera persona en la historia que atravesó a nado el Helesponto. Indudablemente, su profundo complejo de inferioridad fue también la causa de su éxito como el poeta más popular de su época y como una figura romántica que hacía desmayarse a las mujeres. Lo mismo ocurrió con Descartes. Su debilidad física fue, sin duda, uno de los estimulantes de su intensa vida espiritual. Y mientras con su discurso del método sentaba las bases de la moderna filosofía, otro tímido, Kant, daba luz a su magistral Crítica de la razón pura. Fe y perseverancia. La primera condición que necesita poseer el que desea triunfar es una confianza ciega en sus propias fuerzas, una fe serena, firme,
a prueba de reveses y desencantos. El insigne autor inglés J. B. Mason dice en su Tratado de las enfermedades de la voluntad, cita: "No hay influencia más nociva que la del pesimismo. Empieza por dudar de la eficacia del propio yo para acabar entregándose en manos del destino. El destino no existe, o mejor dicho, depende de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestra decisión, de nuestra perseverancia. Todo hombre es lo que quiere ser. La fatalidad es un ente de la imaginación, falso y engañoso, que la pereza y la timidez humana crearon y que se desvanece cuando se la desprecia. La fe, una fe absoluta e inconmovible, es necesaria al hombre y es su mejor sostén". Fin de la cita. No hay duda que la fe mueve las montañas. Sin ella nada grande ni difícil puede realizarse. Recuerde que todos los grandes conquistadores y reformadores tenían y tienen una fe ciega en su estrella, en su destino. Todos creen que no pueden dejar de vencer cuando empiezan a combatir. ¿Qué hubiera sido de Mahoma si, después de la Égira, no hubiera vuelto a la lucha? ¿Y de Hernán Cortés si después de la Noche Triste no tomara el tremendo desquite que le proporcionó un imperio inmenso? ¿Y de Napoleón Bonaparte si después de perder la batalla de Marengo no hubiera entablado nuevamente el combate al llegar a Sox? El que tiene fe en sí mismo sabe inspirarla a los demás, y posee una autoridad incontrastable y un conocimiento instintivo muy seguro del alma de las multitudes a las cuales habla como conviene en el momento oportuno. Recuerde siempre el que pretenda triunfar que las muchedumbres poseen una imaginación y una credulidad inmensas. Bastará, pues, hablar a esa imaginación de un modo adecuado, para imponerse fácilmente. Por lo mismo que la imaginación es lo que en ella domina, la multitud no conoce lo inverosímil, y no le sorprende ninguna afirmación, por atrevida que sea. Lo más fantástico es precisamente lo que cree con preferencia. El que sabe infundir la fe, aquel es el triunfador. Dar fe a un hombre equivale a decuplicar sus fuerzas. Infundirle esa virtud esencial es transformar en movimiento a la materia inerte, es animar lo inanimado. Si tiene una mala opinión de usted mismo, tanto si hay razón para ello como si no, se reflejará en su actitud hacia las personas que le rodean. Y caso de estar torturado por su pequeña estatura, su fealdad o sus constantes fracasos, su resentimiento irá naciendo hasta convertirse en hostilidad hacia el resto de sus semejantes. E incapaz de resolver sus propios problemas, por culpa de su sentimiento de inferioridad y falta de fe, comenzará a odiar a las demás personas, a consecuencia de la sensación de disgusto que le hace odiarse a sí mismo. ¿Cuál es el resultado? Sencillamente, es un círculo vicioso que destruirá su popularidad y su poder personal, y al detestarse a sí mismo, detestará a otros, y estos, a su vez, le detestarán a usted. Fuerza física y autoridad. Una de las buenas condiciones para triunfar y para poder ejercer influencia personal sobre cuantos nos rodean es poseer notable fuerza física. Y no solo hay que hacer todo lo que nos conduce a ello, lo cual se logra con ejercicios convenientes, sino que se debe procurar convencer a cuantos nos conocen de que alcanzamos grandes fuerzas, de que poseemos un temperamento a prueba de cansancio. Hay que hacerles creer, además, que la naturaleza nos ha dotado de una energía moral capaz de superar todas las vicisitudes, de aniquilar todas las oposiciones y de arrollar todos los obstáculos. La certidumbre de que uno es capaz de vencer físicamente a cualquiera es un gran elemento para atraerse la simpatía de muchos.
Observemos que después de miles de años de civilización, los hombres rinden todavía culto a la fuerza física, endiosan a un futbolista, a un atleta, etc., sin reparar mientras en que la energía moral, el poder de la voluntad y el ardimiento son condiciones más valiosas. Siempre que nos sea posible, hay que hacer creer a los que nos rodean que somos fuertes física y moralmente, y poned de vuestra parte cuanto sea preciso para conseguir esa fortaleza. Así se le temerá, y no olvide que el temor ejerce una influencia profunda sobre las multitudes. En efecto, todos creen en el hombre que les parece fuerte, rodeado del prestigio que dan unos músculos de acero. Puede ocurrir, sin embargo, que la naturaleza no le haya dado un aspecto que sea el más propio para hacer alarde de hombre fuerte. ¿Qué hacer entonces? Recurrir al prestigio. Napoleón Bonaparte era en su juventud, cuando las campañas de Italia, un hombre bajo y flaco. Muy bien, pero a los pocos días de mandar a los veteranos de la República, aquellos soldados sabían que la energía moral del joven caudillo era inmensa, y observaban admirados que su flacucho jefe lo mismo atravesaba a pie el gran San Bernardo que en el puente de Alcorla empuñaba la bandera y salía indemne del fuego, mientras caían a su lado la mayoría de los oficiales y generales de su ejército. Y es que la voluntad todo lo puede. No hay nada que resista a la fuerza física y a la energía moral. El talento, la instrucción, el don de gentes, la oportunidad en la acción, el tino en aconsejar, la prudencia en el obrar, la honradez a toda prueba, la nobleza de carácter, se imponen poco a poco, y así nace el prestigio. Todas las cualidades que acabamos de enumerar son necesarias para que un hombre que carezca de autoridad, de fortuna y de nombre se imponga a sus semejantes, brille donde quiera que aparezca y sea respetado y escuchado en todas partes. El prestigio es muy necesario y a toda costa debe adquirirse. Puede darlo el nombre, el linaje, la fortuna, y no dimanar en absoluto de las cualidades personales. En cambio, puede coexistir con ellas. Hay ocasiones en que el prestigio es puramente personal. Lo adquiere un hombre pobre, de familia casi desconocida, sin antepasados gloriosos. Buda, Mahoma, Pizarro, Napoleón, todos fueron hombres prestigiosos que nada debieron al nacimiento o a la fortuna. Alejandro Magno, César, Carlos V, tenían autoridad antes de alcanzar prestigio y nacieron en cunas de marfil y oro. El prestigio puede adquirirse, y debe adquirirlo aquel que quiera triunfar plenamente. Es una de las condiciones esenciales para obtener el éxito ambicionado. Todo aquel que sea cauto en el habla, sabio en el consejo, noble en cualquier ocasión, se instruya sin descanso, reflexione de continuo, sea honrado en el trato social, piense algo y sienta hondo, aun cuando haya nacido en una cuna muy humilde, ejercerá una influencia grande entre sus amigos y conocidos, incluso sin pretenderlo. Y cuando así le plazca, podrá dominar a su antojo a los demás y oirá, como Macbeth, la voz que preside la fama y la fortuna. En cuanto a la autoridad, nadie es capaz de definirla de un modo preciso, por la sencilla razón de que nadie sabe a punto fijo en qué consiste. Quizá podría definírsela diciendo que la autoridad propia es el conjunto del temor ajeno. Un hombre que lleve uniforme civil o militar puede mostrarse autoritario con la seguridad de que le obedecerán de cada 100 individuos al menos 99. Efectivamente, un ministro con su sombrero galoneado, con sus pantalones y levita y chaleco, con franjas de oro, y un general con su uniforme y sus condecoraciones, ambos con el espadín o la espada, pueden ordenar obediencia a centenares de personas. Pocas serán las que se nieguen. Casi todas temerán ser castigadas si rehúsan el mandato.
La autoridad es, pues, una sugestión que ejercen las insignias exteriores de un poder. Es asimismo la que impone la mirada o el ademán que acompaña a una orden. Es el tono imperioso con que se manda una cosa. Es el aspecto de seguridad que asume el que ordena. Un hombre puede tener mucha autoridad y carecer de prestigio. Así, por ejemplo, Fernando VII tenía suma autoridad porque mandaba despóticamente y carecía de prestigio en absoluto. Otros tienen prestigio sin gozar de la menor autoridad. Osadía propia, audacia, temor ajeno. Eso es la autoridad. Advertencia importante. Debe conquistar si quiere ser poderoso y alcanzar la meta que se ha propuesto. Serenidad de ánimo. El doctor Lamotte Sachs, en su obra Curso Superior de Magnetismo Personal, dice lo siguiente. Cita. Existe una influencia tenue e invisible que se desprende de una voluntad firme y fuerte y que gobierna las otras en mayor medida que pudieran hacerlo todas las palabras. El que posee esa facultad con justo título puede ser considerado como una potencia invulnerable. Desde el momento en que se entra en contacto con tal persona, no se puede evitar el experimentar esa influencia. Ninguna razón existe para que usted no tenga ese poder también. Posee las facultades mentales exigidas. Desarróllelas. Fin de la cita. La impresión que produce un individuo depende considerablemente de su moral. No de, pues, sino un valor relativo al aspecto exterior. Sin embargo, debe cuidar el vestir. No es necesario vestir elegantemente, pero sí importa que sus ropas estén limpias, bien planchadas, etc. Es decir, debe intentar producir la impresión de persona cuidadosa, limpia, pues de la impresión que despierte en los demás depende, en gran parte, el género de acogida que le reserven. Recuerde que las rayas en sentido vertical alargan la silueta, mientras que las horizontales atenúan la impresión producida por la delgadez. Asimismo, cuanto más claro es el vestido, más acusa el exceso de carnes, y cuanto más oscuro, más produce la impresión de delgadez. También el hablar, como forma de expresión, contribuye a realzar o a empequeñecer nuestra presencia ante otras personas. El hombre que domina su propio idioma o que sin dominarlo sabe hablar, es muy difícil que sea tímido. La actitud y las expresiones contribuyen igualmente a proporcionar desenvoltura, facilidad y elegancia. Una buena educación ayudará a ello, y la costumbre del trato social hará lo demás. Indudablemente, hay que proporcionar al aspecto exterior todos los cuidados para que éste sea irreprochable, aunque no llamativo. Pero al hacerlo, procure sobre todo acrecentar su propia confianza. Lo que interesa principalmente es la voluntad, el carácter decidido, la precisión, una vez haya pensado lo que va a hacer. Ninguno de los hombres que han realizado grandes conquistas en los dominios de la ciencia, ningún artista famoso, ningún conquistador de imperios, ni uno solo de los fundadores de religiones, ni siquiera los Foucard, los Rothschild, los Ford, etc., fueron neurasténicos, ni pesimistas, ni hipocondríacos. Ni la gente cree en semejante hombre por mucho que sea su talento. Ni ellos mismos tienen aliento para emprender ninguna obra que requiere impulsos de gigante. Los débiles, los faltos de ánimo, no proporcionan ni intentan nada grande.
porque dudan de sus propias fuerzas. Los sanatorios y hospitales hablan de los pesimistas e irresponsables. Los palacios conocen a los optimistas y audaces. El que no se atreva a confiar en sus fuerzas, que debe de conocer bien y evaluar mejor, ¿cómo es posible que confíe en las ajenas? Y el que no sepa dirigir su existencia por el buen camino, ¿cómo pretenderá alcanzar el éxito que tanto anhela? En el libro titulado Sabiduría árabe hay unos párrafos que dicen, entre otras cosas, cita: 5 cosas abrevian la vida. La primera es la miseria en la vejez. La segunda, una enfermedad larga. La tercera, un viaje largo. La cuarta, mirar siempre hacia la tumba. La quinta es el miedo. Un miedo que mata de un modo más seguro que la espada del ángel exterminador. Fin de la cita. Todos los desconfiados en exceso, todos los hipocondríacos, neurasténicos, tímidos y pesimistas, por muy inteligentes y cultos que sean, están destinados a ser esclavos de la voluntad ajena y a no triunfar jamás. La serenidad de ánimo y la entereza son indispensables para alcanzar el éxito en la vida. El célebre Maeterlinck escribió lo siguiente, cita: lo que nos complacemos en llamar fatalidad es una fuerza creada por los hombres. Es enorme, pero raras veces irresistible. No nace de ningún abismo. Se forma de la energía, de los deseos, de los pensamientos, de los padecimientos, de las pasiones de nuestros hermanos, y ya conocemos estas pasiones, pues son parejas a las nuestras. Habremos asegurado nuestra paz, nuestra serenidad y nuestra dicha el día en que nuestra ignorancia e indolencia hayan cesado de llamar fatalidad a todo lo que nuestra energía e inteligencia debieron llamar natural y humano. Fin de la cita.